1. Función y requisitos del reporte. Mientras que la función de la investigación científica consiste en la producción de conocimiento objetivo, la del reporte de investigación radica en su divulgación. En este sentido, la formulación del reporte de investigación no es una tarea científica, sino administrativa y de comunicación. Por comunicación o transmisión de conocimientos científicos adquiridos durante el proceso investigativo entendemos su presentación en forma verbal, escrita o electrónica ante una persona o un foro. La naturaleza del receptor del informe, una institución, una persona, un periódico, una revista, la radio, la televisión, un grupo de especialistas, un grupo de aficionados, etc., define el lenguaje, la longitud, el grado de complejidad, el medio, la forma de presentación y los demás parámetros del reporte. Un ejemplo en cuanto al lenguaje. El investigador mide en el fenómeno de investigación las propiedades, las actividades, los movimientos, las fuerzas, las relaciones o manifestaciones, que sean de su interés. Dado que la ciencia trata de mensurar esas propiedades o el comportamiento del fenómeno de manera cuantitativa, el investigador lleva a cabo la medición mediante la combinación de dos elementos principales, las unidades de medición y los números. La combinación de ambos elementos produce enunciados del tipo: la botella contiene 3 litros de agua, la silla pesa 5 kilogramos, la temperatura del agua es de 23 grados centígrados y la mesa tiene una longitud de 1 metro. Las unidades de medición son convenciones internacionales en las cuales se acuerda llamar, por ejemplo, a una determinada longitud fija 1 metro. De este patrón fijo se derivan entonces micro o macromedidas, como en el caso del metro, el centímetro, el milímetro, el kilómetro, etc. Otras unidades de medición muy comunes son el litro, para medir el volumen de líquidos, que corresponde al volumen ocupado por un decímetro cúbico de agua, el peso que representa la fuerza con que un cuerpo es atraído por la Tierra y cuya unidad de medición es el newton, n, un newton equivale aproximadamente al peso de una masa de 102 gramos, medido al nivel del mar y en un lugar situado a 45 grados de latitud norte. Todas las unidades de medida mencionadas anteriormente se utilizan básicamente para la cuantificación en las ciencias naturales, cuyos fenómenos de investigación corresponden a propiedades y comportamientos de la materia o de la energía. El estudiante de las ciencias sociales se encontrará con otro tipo de medidas que son, por lo general, coeficientes o medidas estadísticas, tales como la tasa de inflación que mide las variaciones en el nivel medio de precios de determinadas mercancías, la tasa de desempleo que relaciona la cantidad de personas en condiciones y con voluntad de trabajo, pero sin empleo, con la población económicamente activa, la tasa de suicidios, de homicidios, de divorcio y de la mortalidad infantil, o, también, patrones para evaluar opiniones y actitudes de personas, potenciales de inteligencia, niveles de conocimiento. El uso de esos términos técnicos será imprescindible en el reporte de investigación, pero la medida en que sean definidos y explicados depende de la audiencia que recibirá el texto. Aunque lo más importante para un científico es el descubrimiento de algún fenómeno o de alguna propiedad desconocida de un fenómeno, la presentación de este descubrimiento tiene su valor propio, que no debe subestimarse. Cuando la presentación del reporte de investigación es oral, es importante ensayarlo varias veces y, de preferencia, grabarlo para tener un testimonio más fiel de la calidad de la exposición. Por lo general, el tiempo de la exposición oral será limitado, así que debe hacerse un buen resumen del reporte que se ajuste a esta condición. Como regla puede calcularse que la lectura de una página con 28 renglones y 65 caracteres escritos requiere entre 2.5 y 3 minutos. Si el tiempo de exposición permitido es de 10 minutos, él o los expositores sabrán, por ende, que no deben preparar más de 3 hojas de las arriba especificadas. Después de haber calculado de manera realista el tiempo disponible para la presentación oral, su mejor preparación consiste, como decíamos antes, en ensayarlo ante una grabadora, tal como si fuera ya la exposición definitiva. Al escuchar su grabación, el alumno se dará cuenta enseguida, donde está mal estructurado, si pronuncia mal o bien, si habla demasiado rápido o demasiado bajo, etc. Cuando en esa exposición oral se habla por micrófonos es conveniente, a. Probar la calidad del micrófono antes de iniciarse el discurso o evento y, b. Que el expositor pregunte al comenzar su discurso, si el público le entiende bien. Si se pretende usar imágenes, hay que calcular la distancia entre el espectador más lejano y la imagen para estar seguro que ésta sea visible y legible para todo el público. Frecuentemente, el uso de proyectores de imágenes es deficiente en expositores de poca experiencia, ya sea porque las gráficas proyectadas no tienen la calidad necesaria, ya sea porque la calidad de la proyección o el tamaño de la imagen proyectada deja mucho que desear. En estos casos habrá que pensar en medios alternativos. Si la investigación fue realizada por un grupo, debería ser el grupo entero el que exponga. Esto es necesario, porque la experiencia de presentar el trabajo oralmente ante un público es importante en la socialización académica y personal. El tiempo disponible para la exposición debe repartirse igualitariamente entre los y las participantes, de esta manera, el público se da cuenta que el grupo está democráticamente estructurado. Repartir la exposición entre los mejores del grupo es una actitud elitista que no debería permitirse en un sistema de enseñanza democrático crítico. Pese a que el reporte de investigación puede variar en sus requisitos formales de institución en institución, podemos dar un esquema general, que normalmente cumplirá con los respectivos criterios formales exigidos.
Es opcional poner dedicatorias y barra diagonal o agradecimientos, pero en caso de que el alumno decida hacerlo, iría primero la dedicatoria y en una página aparte los agradecimientos, ambos obviamente, después de la portada. La portada contará con 1. El nombre o los nombres de los autor, 2. Título o función del investigador, doctor, ingeniero, alumno del quinto semestre de economía, etc. 3. Seminario o contexto institucional en que se realiza la investigación, taller de redacción, curso de biología, etc. 4. La institución a que pertenece, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, etc. 5. El estatus del trabajo, reporte de investigación, tesis presentada a la facultad de la universidad, para obtener el título de 6. El título y, en su caso, el subtítulo del trabajo, 7. Lugar y fecha de entrega. Estos son los elementos básicos que debe llevar la portada del reporte. Pero es importante darles una presentación estética porque esta incide sobre la primera impresión de quien calificará el trabajo. De ahí que la adecuada distribución de esos elementos en la portada, la ortografía, la sintaxis, la tipografía utilizada y la calidad de la impresión son aspectos sumamente importantes que se deben cuidar en la elaboración del reporte. El índice trae normalmente este término. Debajo de él siguen en orden jerárquico y con los folios correspondientes. 1. Agradecimientos. 2. Prólogo, si es que hay. 3. Introducción. 4. Títulos de los capítulos y barra diagonal o subcapítulos. 5. Notas bibliográficas, 6. Bibliografía usada, 7. Anexos, 8. Índices onomásticos y barra diagonal o temáticos, 9. Índice. Si el reporte es impreso profesionalmente, hay que dar los datos específicos de la imprenta, dirección, número de tiraje, año, etc., lo que se conoce como el colofón. A la altura de cada capítulo y subcapítulo se indica la página en que se inicia, incluyéndose también a los anexos, eventuales índices onomásticos o temáticos y la bibliografía. Antes de redactar el índice, el alumno puede consultar los índices de algunos libros de calidad, para informarse sobre las posibilidades de su presentación, que deben regirse por dos criterios primordiales: la claridad de la estructura y su estética. En la bibliografía las obras se presentan en el siguiente orden: 1. El, los, apellido, S, del autor, seguido, S, por su, S. Nombre, S, nombres escritos en castellano se inician con el primer apellido. Cuando no hay autor, se pone el nombre del editor. Cuando hay varios autores, se puede citar el primero y agregarle et al, que indica que hay otros autores. 2. El título del libro, en letra itálica, cursiva, y con mayúsculas iniciales. Cuando la fuente citada es un ensayo o un artículo periodístico, no va en cursiva, sino se entrecomilla. 3. Si hay varios tomos del libro, hay que indicar el tomo usado, por ejemplo, tomo primero. 4. Se indica la casa editorial y el número de la edición, cuando el libro ha tenido varias ediciones. 5. El lugar y el año de la publicación. Por ejemplo, Pastrana Moscoso, Prudencio, Rebeliones indígenas en los Altos de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, DF, 1992. Los anexos se enumeran, anexo 1, 2, 3, etc. Asimismo llevan un título que indica su contenido, por ejemplo, tasa de desempleo en la Ciudad de México. Si son tomados de alguna fuente, debe indicarse la fuente tal como indicamos en el párrafo anterior. Para las notas de pie de página vale el mismo sistema que el mencionado en la sección de bibliografía, con dos diferencias. 1. Se enumera consecutivamente las citas que se usan dentro de cada capítulo del reporte. 2. Se agregan las páginas de las obras citadas, por ejemplo, Pastrana Moscoso, Prudencio, Rebeliones indígenas en los Altos de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, DF, 1992, p. 47. Existen tres opciones para poner las citas: A. En la misma página donde aparecen, en este caso se separa el texto de la nota mediante una pequeña línea divisoria. B. Al final de cada capítulo. C. Al final del texto del libro, en el lugar indicado en el índice. Para enumerar las páginas se cuentan todas, menos la portada, primera de forros, y la contraportada, cuarta de forros, iniciándose el conteo con la portada de interiores, la página interior que repite el título de la portada. La portada, de interiores, el índice, el inicio de cada capítulo, etc., se comienzan de preferencia en páginas nones, porque éstas dan una impresión óptica más fuerte que las páginas pares. La enumeración, folios, de las páginas se inicia por lo regular con la introducción o el prólogo y se termina con la última página del reporte. El índice entra en el conteo de las páginas, pero normalmente no es enumerado. Por lo anteriormente expuesto, la enumeración de un libro comienza, por lo regular, en la página 7, 9 u 11, dependiendo si hay agradecimientos, dedicatorias, etc.